Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre la Semana Santa. Vamos a recordar un poco qué fue lo que pasó durante todos esos días. El día domingo resulta que Jesús entró a Jerusalén viniendo de Betania en un pollino el cual nadie había montado antes. Y sus discípulos le trajeron este pollino. Cuando entró a la ciudad, toda la gente se admiró y empezaron a darle muchos cantos de victoria, muchas voces de alegría y le decían: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Así pasó un buen rato y después la gente se fue dispersando. El día lunes venía nuevamente de Betania porque ahí se estaban quedando hospedados y entonces se les antojó un higo de unas higueras que se veían en el camino, pero les llamó la atención una higuera que tenía muchas hojas pero no tenía ningún higo. Jesús les quería enseñar algo. Entonces le dijo a la higuera que nunca nadie comería de ese fruto y siguieron su camino. Cuando llegaron al templo, pasó algo que ya había pasado tiempo atrás. Otra vez había mercaderes en el templo y Jesús los volvió a expulsar. Con mucha autoridad corrió a todos de ese templo porque no es un lugar para hacer negocios ni para vender, es un lugar santo. Cuando iban de regreso, los discípulos estaban muy sorprendidos porque la higuera ya estaba seca. Jesús les quería enseñar que aquel que no da frutos está condenado a secarse. Al día siguiente volvieron a regresar al templo y ahí en el templo los escribas y fariseos trataban de tenderle trampas a Jesús y de hacerlo caer para que pudieran decir que él era un engañoso. Jesús les habló con mucha autoridad y les dijo que ellos eran como unos labradores malvados y entonces les contó la parábola de los labradores malvados, quienes estaban en un campo que estaba dado a trabajar. Cuando el dueño mandó pedir la renta de ese campo, mandó a uno y a otro sirviente y ellos los maltrataron, los golpearon y al último incluso lo mataron. ¡Qué ingratos, qué malvados! Porque no era suyo el campo y no querían rendir cuentas. Así estaban las cosas en el templo y todos querían hacer caer a Jesús, pero Jesús les quería enseñar que ellos estaban mal y que estaban rechazando la verdad de su palabra. Entre tantas cosas tan terribles, algo bueno sucedía. Jesús se dio cuenta que una mujer muy pobre, al parecer viuda, estaba dando en las ofrendas la única moneda que ella tenía. Qué agradable era para Jesús ver esta ofrenda que daba la mujer sola y sin dinero, porque ella estaba dando todo. Cuando muchos daban solamente lo que les sobraba, esa mujer estaba dando todo. Y entonces nuevamente los fariseos y los escribas quisieron hacer caer a Jesús y entonces le preguntaron si era correcto dar impuestos. Ellos sabían que el impuesto era caro y que era muy injusto. Nuevamente lo querían hacer caer. Entonces Jesús les dijo que le dieran una moneda. Les enseñó de un lado que ahí estaba grabado la cara de César y entonces les dijo que se debe dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Con esto Jesús les quería enseñar que Él pide nuestro corazón, Él no pide las monedas, Él no pide otra cosa que no le demos con amor. Todo lo que le demos tiene que ser con amor. Un hombre más se acercó y le preguntó a Jesús cuál era el más grande mandamiento. Jesús le contestó que le iba a resumir la ley en 2 frases. Amarás al Señor con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo.
En estas dos frases, en estos dos mandamientos, se resume toda la ley. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Eso nos va a llevar a hacer cosas muy buenas, como amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así no haremos daño a nadie. Llegó la hora de regresar a donde se estaban hospedando, y entonces iban de camino a Jerusalén, y Jesús al atardecer se detuvo en el monte de los Olivos. Él quería seguirles dando las últimas indicaciones, las últimas enseñanzas a sus discípulos, y les empezó a hablar de cuando él ya no estuviera y también de su segunda venida. Así que les contó la historia de las 10 vírgenes. Esta historia consiste en que unos esposos o futuros esposos se iban a casar. Entonces la novia tenía que estar preparada. A ella la acompañaban 10 amigas. 10 amigas que iban a esperar al novio, despiertas, velando con sus amigos. Él iba a venir por la novia. Entonces el novio tardó mucho. Ellas tenían 10 lámparas, una cada una, llenas de aceite. Pero las vírgenes precavidas tenían aceite para rellenar sus lámparas. 5 de ellas eran precavidas, las otras 5 no fueron precavidas, y cuando llegó el novio, sus lámparas ya estaban apagadas y no pudieron ver el camino. ¡Qué tragedia! Qué cosa tan terrible no estar preparados para cuando llegue lo que estamos esperando. Jesús les quería decir que tenían que estar preparados para cuando Él regresara. Llegó el miércoles y tenían una invitación a cenar en casa de Simón el leproso, aquel al que Jesús limpió de la lepra. Allá en Betania les tenían preparada esa cena. Ese día, la amiga María de Jesús llegó con un perfume muy caro, que era de gran valor y que era algo que ella tenía en alta estima. Ella sabía que Jesús estaba anunciando su muerte, entonces ella lo quiso ungir con ese perfume. Cuando Judas, el discípulo que era avaricioso, se dio cuenta de que se estaba desperdiciando aquel perfume tan caro, se molestó, y Jesús le dijo: déjala que ella me unja. Pero Señor, con eso podemos ayudar a mucha gente pobre. Y Jesús le dijo que a los pobres los iban a tener toda la vida, pero que él estaba muy próximo a ya no estar con ellos. Judas estaba convencido de que aquel maestro al que él amaba tanto, el que él admiraba tanto, estaba mal, algo estaba pasando raro. No era el maestro admirable que él había anhelado, que les diera paz, libertad, justicia. Judas estaba muy tentado ya a hacer algo que estaba muy mal. Llegó el jueves. Ese día se celebraba la Pascua. La Pascua era una fiesta muy importante para los judíos porque celebraba y conmemoraba su salida de Egipto, cuando dejaron de ser esclavos del pueblo egipcio. Se preparó entonces esa Pascua, la que sería la última de Jesús. Ese día comieron y Jesús instituyó la Santa Cena. Les habló de ella y les dijo que cuando tomaran de esa copa o comieran de ese pan, iban a anunciar la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él regresara. Cuando nosotros hablamos de la Santa Cena, es un símbolo muy importante para todos los cristianos, porque así recordamos que Jesús murió y que un día regresará, y que Él en esa cruz murió para salvarnos. Cuando terminó de cenar, les anunció que alguien lo iba a traicionar. Judas ya sabía que él quería traicionarlo, pero se quedó callado. Pedro le dijo: Señor, ¿quién puede ser que te traicione? Yo sería capaz de dejarme matar con tal de no mostrar infidelidad. Yo te quiero, yo soy fiel. Jesús le dijo: Pedro, no digas más,
porque antes de que cante el gallo 2 veces, tú me vas a negar 3 veces. Judas estaba convencido de vender a Jesús y entonces él se fue. Llegó con los principales sacerdotes del pueblo judío y vendió a Jesús. Sí, por 30 monedas de plata vendió a Jesús. Jesús entonces, terminando ya de cenar, lavó los pies de sus discípulos. Les dijo que era necesario que les lavara los pies en símbolo de humildad. Y ellos se pusieron muy contentos de que Jesús lavara sus pies. Luego que pasó esto, Jesús les pidió que le acompañaran al huerto del Getsemaní porque él iba a orar. Cuando Jesús estuvo en el huerto de Getsemaní, les pidió que estuvieran en vela, que le ayudaran, que lo acompañaran mientras él oraba. Jesús dio unos pasos adelante y oró. Él sabía que venían cosas terribles para él. Se acercaba su arresto y su muerte. Y por supuesto que tenía miedo. Cuando Jesús se dio cuenta, sus discípulos se habían dormido. Una vez, 2 veces, 3 veces los discípulos no aguantaron el sueño y se quedaron dormidos. Después de esto, llegó Judas con los soldados para que arrestaran a Jesús. La señal era, al que yo llegue y le dé un beso, ese es al que deben de arrestar, ese es Jesús. Llegaron los soldados y se lo llevaron presos. Y aunque los discípulos quisieron defenderlo en un principio, era imposible. Los soldados son fuertes y tienen armas. Entonces los discípulos se llenaron de miedo y todos se dispersaron. Incluso Pedro, que estaba tan convencido de que nunca le fallaría. Los soldados llevaron a Jesús a la casa de Caifás, el sumo sacerdote. Caifás interrogó a Jesús, pero no encontró pecado en él. Ahí estaba Anás. Él era suegro de Caifás, anciano, muy sabio, y también quería hacer caer a Jesús. Le hicieron muchas preguntas, pero Jesús no dijo nada malo. En fin, no sabían qué hacer. Llegaron muchos principales y sacerdotes del pueblo judío y entonces hicieron una pregunta a la cual Jesús contestó la verdad. Ellos le preguntaron que dijera sin mentir si era el Hijo de Dios. Y Jesús dijo que así era y que entonces ellos iban a ver muchas muestras de que esto era cierto. Ellos dijeron, ha blasfemado, ha dicho lo incorrecto, nadie puede hacerse como Dios. Y entonces lo dejaron preso para llevarlo con la autoridad máxima de los judíos, porque ellos estaban bajo el yugo romano. Lo tenían que llevar con el gobernador romano para los judíos. Mientras Pedro ya se había acercado a aquel lugar, porque tenía mucho remordimiento. Él estaba muy triste porque se habían llevado a Jesús. Cuando estaba por ahí cerca, había gente que lo estaba reconociendo. Y entonces algunos le preguntaron, ¿no eres tú de los que andaba con Jesús? Y Pedro, con mucho miedo, negó a Jesús. Una vez cantó el gallo, otra vez, y una vez más, y el gallo volvió a cantar. Se había cumplido lo que Jesús le dijo. Antes de que el gallo cantara 2 veces, Pedro lo iba a negar 3 veces. Mientras tanto pasaba eso, Judas no podía con su remordimiento, no podía con toda la carga que tenía por haber fallado, por haber vendido por unas monedas a Jesús. Él regresó y quiso regresar el dinero, pero ya no le aceptaron el dinero. Él dejó ahí aventado el dinero y se fue. Se fue al lugar más lejano que encontró y ahí él solo se quitó la vida. Ay, Judas, qué equivocación tan grande. No era la manera de arrepentirse. En fin,
Estaba amaneciendo y entonces, ya con una confesión de Jesús, los soldados lo llevaron delante de Pilato. Pilato no quería a Jesús, se burló de él. Sin embargo, no encontraba ninguna muestra de que él tuviera pecado. Entonces a Pilato se le ocurrió que lo podía llevar con Herodes. Herodes y Pilatos eran autoridades sobre el pueblo judío y por alguna extraña razón ellos no se llevaban bien, pero era la oportunidad de él zafarse de ese compromiso de castigar a Jesús y de reivindicarse con Herodes y volver a hacer las paces y ser amigos. Entonces Pilato mandó a Jesús con Herodes. A empujones, a jalones, con maltratos, llevaron a Jesús ante Herodes. Herodes lo vio, tenía mucha curiosidad, le agradó verlo, pero no encontró pecado en él, no encontró el delito en él. Y entonces él dijo, yo no tengo por qué juzgarlo. Gracias por haberme hecho este honor de mandármelo a mí, pero lo vamos a regresar con Pilato para que él sea el que juzgue a Jesús. Ahí va Jesús de regreso nuevamente al lugar donde estaba Pilato. Pilato no sabía qué hacer porque él no quería matarlo. Sin embargo, la gente y todos los sacerdotes enardecían a la gente para que pidieran que mataran a Jesús. Pilato no supo qué hacer y entonces tuvo que acceder de alguna manera. Primero se le ocurrió que podía azotar a Jesús para que estuvieran satisfechos y dejaran ya las cosas por la paz. Pero esto no fue suficiente. La gente seguía pidiendo que mataran a Jesús. Luego les dijo, por la fiesta de la Pascua se suelta algún malhechor. Traigan a Barrabás. Barrabás era malo, era ladrón, era asesino. Y les preguntó, ¿a quién quieren que soltemos? ¿A Barrabás o a Jesús? Y todos dijeron que querían que soltaran a Barrabás. ¡Qué tremendo! Pilato no tuvo más que hacer y entonces dijo, yo no quiero cargar con esta culpa. Mandó pedir un trasto con agua y ahí él lavó sus manos y les dijo que él se lavaba las manos, que él no quería ser responsable de la muerte de Jesús. Así que Jesús fue condenado a muerte y entonces empezó ese castigo donde también comenzó ese camino que Jesús nos abrió hacia el cielo. Fueron muchas horas de sufrimiento. Fue camino al Gólgota, un monte donde iba a ser crucificado. Mientras eso pasaba, Jesús fue lastimado fuertemente, fue maltratado, fue golpeado, tenía muchas heridas, tenía una corona de espinas que le hicieron para burlarse de él porque decía que era rey. Y así lo llevaron al Gólgota y ahí lo crucificaron junto con otros 2 malhechores. Ahí en la cruz, Jesús pronunció palabras de amor, pronunció palabras con mucho significado y de mucho perdón para todos nosotros. Después de mucho tiempo, Jesús murió. Una vez que hubo muerto, hubo una persona que ofreció una tumba nueva para Jesús. Y entonces lo bajaron de la cruz y lo llevaron a esa tumba nueva, pero el día ya se estaba acabando y comenzaría el sábado, el día de reposo. Tenían que dejar a Jesús ahí para que pudieran irse a su día de reposo. Las mujeres que estuvieron ahí junto a Jesús y que lo amaban entrañablemente decidieron regresar el día domingo para preparar su cuerpo y que ya quedara ahí listo. Pasó el día sábado y el día domingo, muy de mañana, ellas tenían que ir a dejar listo el cuerpo de Jesús para que ya descansara tranquilo su cuerpo en aquella tumba. Mientras tanto,
Hubo soldados que estuvieron cuidando aquella tumba que estaba sellada con una gran piedra, una gran roca, para que nadie robara el cuerpo de Jesús. No podía haber ninguna trampa, no debía haber ninguna trampa, nada podía pasar, todo tenía que estar bajo control. Sin embargo, justo antes del amanecer hubo un terremoto y entonces sucedió lo tan esperado. Jesús estaba resucitando. Sí, Jesús resucitó, Jesús volvió a vivir. Y entonces la piedra fue quitada. Los soldados se espantaron y huyeron. Llegaron las mujeres a la tumba para dejar el cuerpo de su maestro listo, pero ya no lo encontraron ahí. Y María Magdalena, una amiga de Jesús y una discípula, tuvo mucho miedo. Sin embargo, ella fue la primera que vio a Jesús y Jesús se identificó con ella y le dijo quién era, y María Magdalena estuvo muy contenta al ver a su maestro. Después de ese momento, los discípulos supieron que Jesús había resucitado. Luego, 2 de ellos iban de camino a una ciudad que se llamaba Emaús y Jesús les salió al encuentro. Habló con ellos. Ellos primero no lo reconocieron, sin embargo, después se dieron cuenta de que habían estado con él. Esa misma noche, en Galilea, Jesús se les apareció a todos sin que nadie abriera la puerta. Él estaba adentro y lo vieron y vieron sus heridas y vieron que él resplandecía porque ya había resucitado. Y entonces todos estaban convencidos de que Jesús había resucitado. Uno de los discípulos no estaba ahí, Tomás. Cuando le platicaron, Tomás no lo podía creer y dijo: yo necesito ver a Jesús, yo necesito ver sus heridas para saber que todo esto es cierto. Pasó así, Jesús lo vio y le mostró sus heridas y Tomás creyó. Y Jesús le dijo que más bienaventurado es el que cree sin ver. Tú y yo no hemos visto, pero hoy podemos creer en la resurrección de Jesús. En los días siguientes, Jesús se les apareció varias veces y les estuvo demostrando que Él estaba vivo. Algo muy hermoso fue la llamada pesca milagrosa, donde algunos de los discípulos estuvieron pescando toda la noche sin que saliera un solo pez para ser pescado. Después Jesús llegó y les dijo que volvieran a echar sus redes. Pero ¿cómo va a ser si ya estuvimos intentándolo toda la noche y no pasa nada? Vuelvan a echar sus redes. Y entonces salieron muchísimos peces de ahí. Todo era un milagro, todo era la prueba de que Jesús había resucitado. Días después, cuando todos estaban reunidos en el monte, Jesús ascendió al cielo. Subió, 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 hasta que desapareció a su vista. Pero Él les prometió algo, que Él se iría, pero que mandaría al Espíritu Santo. Y así fue. Jesús subió al cielo y a los días vino el Espíritu Santo. Un día que estaban todos reunidos, se les aparecieron lenguas de fuego sobre sus cabezas. El Espíritu Santo estaba sobre ellos y les ayudaría como si fuera Jesús mismo, como si estuviera aquí en persona. Pero ahora es el Espíritu. Esa parte de la Trinidad está también hoy con nosotros. Y Jesús, a través del Espíritu Santo, guía a la iglesia y nos regala dones y nos recuerda siempre sus pactos, y tenemos muchas cosas por las que podemos dar gracias a Dios. Gracias a Dios por todo lo que sucedió en la Semana Santa que hoy podemos recordar. Te damos las gracias por seguir con nosotros aprendiendo de la vida de Jesús. Sí, esa vida hermosa que vino al mundo para darnos nuestra salvación eterna. Lo único que tienes que hacer
es creer en Él, aceptarlo como tu amigo, como tu Salvador, porque Él está aquí. Gracias por acompañarnos. Nosotros somos el Ministerio Infantil de la Iglesia Nacional Presbiteriana Jesús la Vid Verdadera en León, Guanajuato.